La Voz del Maule. Clínica Med siempre está presente con nosotros para que ustedes estén atentos a toda la información. Siempre ahí entregando ese consejo de salud. Así que ahora todos a poner atención a esta entrevista porque vamos a hablar de un tema que hoy en día está muy presente en todos lados, en nuestra familia, en los niños, en los grandes. Porque fíjense ustedes que la diabetes actualmente está en aumento en Chile y en Latinoamérica. Es una enfermedad crónica que está presente en mayor porcentaje entre los 20 y 80 años, siendo hoy la población infantil un grupo de cuidado, ya que se ha visto incremento importante en esta enfermedad en los últimos años, lo cual está directamente relacionado al sedentarismo, uso de pantallas celulares, alimentación de alta en azúcares y alimentos procesados. Chile es el segundo país en Latinoamérica con mayor frecuencia en diabetes, donde solo el 50% de ellos sabe que padece de esta enfermedad. Solo por lo que tiene que ver con el ser diabético, las personas tienen el doble de probabilidades de morir que una persona que no padezca de esta enfermedad. Este es el tema de hoy y por eso queremos darle la bienvenida a dos profesionales de Clínica Med. Hoy estamos junto a la doctora Betsy Padrón, medicina interna y también especialista en diabetes, y Carolina Flores, nutricionista. Le damos la bienvenida a las dos que están ahí conectadas. Bienvenidas. Gracias por también darnos su tiempo. Eso, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes también por acompañarnos, por también contestar algunas preguntas que son muy importantes. Estaba leyendo un poco ahí para la introducción del tema de hoy, que vamos a hablar de la diabetes. Clínica Med, ahí muy comprometido con ustedes como profesionales de la salud, y hablar de este aumento en Chile, lo que tiene que ver con la enfermedad de la diabetes, que hoy en día está presente en los niños y también en los adultos. Sí, realmente la diabetes se conocía antes como que era una enfermedad del adulto mayores de 50 años, pero realmente con el incremento del sedentarismo, de la obesidad, ya más que todo en población infantil, ya vemos niños desde edades muy tempranas que ya padecen obesidad, que antes no se consideraba como enfermedad, ¿ya? Pero sabemos que la obesidad es un síndrome que acarrea otro tipo de enfermedades en el futuro, y ya no es en el adulto mayor, sino en el adulto joven. Y por esto, a medida que ha pasado el tiempo y cada vez que se moderniza la alimentación, cada vez vemos cómo se presenta la diabetes en pacientes más jóvenes cada vez más todavía. Exacto. Y también aquí este trabajo que realiza, por ejemplo, en este caso, usted, doctora, ve esta patología, pero también no está sola, porque también hay un equipo multidisciplinario que va tratando la enfermedad. En este caso, por ejemplo, Carolina, que eres nutricionista y que ves y que vas tratando quizás mensualmente, dependiendo cómo sea la enfermedad, el controlar también a estas personas que son diabéticas. Sí, hola, mira, la verdad es que nosotros trabajamos harto en equipo, o sea, cada profesional aporta un poquitito de su área lo que es el paciente, que es un paciente re complejo, que como dijimos, claro, es un paciente que puede tener diabetes, pero que también puede tener otras enfermedades asociadas, ¿ya? Y también hay que ver cómo llegamos a la diabetes. Como dijo la doctora, el aumento del sedentarismo, ¿cierto? La mala alimentación, el aumento de peso, obesidad, sobrepeso que nos llevan a esto. Entonces nosotros tenemos que tomar estas personas desde todas esas aristas y desde ahí empezar a trabajar con ellos. Claro. Y yo me imagino que este aumento ustedes lo ven más recurrente, por ejemplo, en Clínica Med. ¿Cuáles son las edades más recurrentes que tienen y que van o que no saben de esta enfermedad? Bueno, no es que no sepan. Ya el paciente, cuando consulta con nosotros, ya sabe que tiene un problema por lo menos de sobrepeso o de obesidad, ¿sí? Y ellos van porque buscan ayuda
para perder peso, ¿ya? Y ahí uno en el examen físico puede darse cuenta si tenemos solamente obesidad o ya tenemos un síndrome como metabólico o tenemos resistencia a la insulina. Y de acuerdo a esa evaluación, uno le solicita los exámenes pertinentes. Pero en esa primera evaluación ya uno puede saber si por lo menos estamos en el contexto de un paciente con resistencia a la insulina, al menos. Ya. ¿Y cómo Y sabemos poderlo derivar. las diferencias que hay, por ejemplo, entre la insulina, la diabetes o tener la prediabetes? Realmente, bueno, en primer lugar tendríamos que saber qué es la insulina, ¿cierto? La insulina es una hormona que es producida por un órgano, que en este caso es el páncreas, y la insulina, su principal función es transportar el azúcar dentro de la célula, como para que el azúcar no se quede en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Y pueda realizar sus funciones, porque nosotros de ese azúcar tomamos toda la energía que necesitamos para realizar nuestras actividades del día. Pero para que eso ocurra, la insulina y el azúcar trabajan en sinergia para que los órganos o los tejidos puedan realizar esas funciones. Entonces, si partimos de ahí, la resistencia a la insulina sería la resistencia de ese tejido para poder aceptar la entrada de glucosa. Y eso sucede porque cuando el paciente ingiere demasiados alimentos con mucho azúcar, hay demasiada azúcar para la cantidad de insulina que nosotros producimos, ¿sí? Entonces, a medida que hay más azúcar, el páncreas va a producir más insulina para que de esta manera poder meter ese azúcar dentro de la célula. Pero va a llegar un momento en donde los tejidos ya no van a responder a la cantidad de insulina. Y ahí comienza la resistencia. Pero tiene que haber un problema antes de sobrepeso, de años de evolución, no es de un día para otro, son cosas que van pasando progresivamente. En esa subida de peso, bajada de peso, subida de peso, bajada de peso, suceden todas estas cosas. Y a medida que va pasando el tiempo, si el paciente no le pone alguna previsión a eso, algún cambio en su alimentación, en su estilo de vida, entonces la glicemia va subiendo hasta que tiene unos niveles mayores a 100, pero menores de 126. Porque mayor a 126 ya estamos hablando de diabetes. Y entre 100 y 125 sería la prediabetes. ¿Y eso ¿Okay? no significa que yo podría no llegar a la diabetes? Exacto. Ya. Tú tienes años de evolución en donde tú puedes prevenir llegar ahí. Ya. Años. Tu cuerpo te da muchas oportunidades para que tú recapacites, ¿verdad? Para que puedas alimentarte adecuadamente, para que hagas actividad física. Muchísimas oportunidades te da. Pero llega un momento en donde ya se te agotan todos los mecanismos de compensación y ya no hay vuelta atrás. Y una vez que pases ese umbral de los 126, ya no vas a volver. Y aunque vuelvas, el cambio metabólico ya se hizo. Y ya te convertiste en diabético. Wow. Es fácil poder pasar de una etapa a otra. O sea, aquí depende mucho del cuidado de los hábitos alimenticios que tengamos. Depende muchísimo. Y ahora, ¿cuáles serían estos síntomas para quienes nos están viendo en estos momentos, están escuchando muy atentos esta entrevista y quizás han tenido algunas situaciones que les preocupa y que quizás ahora lo podrían asociar, que obviamente tienen que acudir a un especialista para poder saber realmente qué es lo que tienen? ¿Cuáles podrían ser esos síntomas que pudiésemos nosotros detectar rápido y poder asistir a una consulta médica? Si estamos hablando de resistencia a la insulina, es un paciente que por más que intenta perder peso no lo logra solo o no tan fácil. Lo otro que puede comenzar a presentar es coloración oscura a nivel del cuello o los pliegues, a nivel de las axilas, el pliegue mamario, en la ingle, que se pone muy oscuro, ¿ok? Acrocordones, que son como unos lunarcitos que le van saliendo a los pacientes en distintas partes del cuerpo, pero sobre todo en el cuello y en la área axilar, ¿ok? Esos son los síntomas como de la resistencia a la insulina y la prediabetes. Yeah. Y de la diabetes, que es mucho más importante, los síntomas de alarma serían
que el paciente comenzara a tener demasiada sed a pesar de que toma 3 y 4 litros de agua en el día, pero es una sed insaciable, ¿ok? Que come todo el santo día y a pesar de que come, no siente saciedad, pero tampoco aumenta de peso, al contrario, pierde peso. Pero no es que pierde peso de grasa, pierde peso de masa muscular. Tú te das cuenta que el paciente está enflaquecido, las piernas, los brazos, ¿ves? Y orina muchísimo, va muchas veces al baño, muchísimo, incluyendo la noche, porque se supone que el sueño no debería ser interrumpido por eso, ¿ves? Entonces se levantan más de 4 y 5 veces al baño en la noche. Esos son síntomas de alarma. Ya, y ahí es donde tenemos que ir y consultar. Cuando llegamos, y aquí voy para donde Carolina, que también es muy importante, porque una vez que es diagnosticado por el médico el ser diabético o resistencia a la insulina, prediabético, también hay un tratamiento que es acompañado por un nutricionista, Carolina. Sí, sí, de todas maneras. Bueno, la idea sería que nosotros pudiéramos empezar desde mucho antes con esto, ¿ya? Que pudiéramos hacer la evolución, digamos, desde que la persona, no sé, tiene sobrepeso, de la persona tiene obesidad, y prevenir que podamos llegar a la diabetes o a la prediabetes y a la diabetes. Pero ya cuando la enfermedad está instaurada, nosotros hacemos un acompañamiento también que tiene que ver con enseñar, sobre todo porque la educación es súper importante. Como nosotros como rol no queremos tener a una persona que va a tener, no sé, una pauta de alimentación como estandarizada todos los días de la vida, sino que lo que nosotros queremos es que ellos aprendan, que ellos vayan de a poquitito reconociendo algunos alimentos, tomando mejores opciones y acompañados, como decíamos, de este resto de profesionales, o sea, un kinesiólogo que nos ayude en la rehabilitación metabólica, ¿cierto? Un psicólogo que también de repente es muy necesario porque enfrentarse a una enfermedad crónica que los va a acompañar para siempre, igual es difícil. Entonces es una etapa compleja en que tienen que aprender muchas cosas. Sí trabajamos con la base de conocer a la persona, conocer sus hábitos, cómo están acostumbrados ellos a alimentarse, no sé, sus horarios, trabajo, todo eso, el tipo de medicamentos que ocupan y desde ahí partimos modificando su alimentación para poder hacerla cómodos para ellos y que también sean beneficiados desde el punto de vista de la enfermedad. Claro, o sea, es primordial también el hecho de poner de nuestra parte, o sea, y asumir también este tipo de enfermedad que hoy en día está aumentando y como decíamos al comenzar la entrevista, estas eran enfermedades, por ejemplo, la diabetes de personas más adultas. Y uno decía, es parte de la edad, sabemos que van a tener a alguien de nuestra familia, nuestros abuelos tenían diabetes. Pero hoy nos encontramos que vemos niños y de todas las edades que padecen de esta enfermedad. Ahora, doctora, ¿qué tratamiento existe cuando yo soy diabético? Porque Bueno, vemos por ahí, en primer escuchamos la lugar, insulina. sí, sí, le tienen pavor. Primero no hay que tenerle miedo a la insulina, ¿cierto? Nosotros producimos insulina, ¿sí? El que no tiene insulina es porque se convirtió en diabetes. Entonces, no hay que tenerle miedo a ese tipo, esos tabús antiguos de que la insulina me va a dejar ciego, ese tipo de cosas, eso es mentira, ¿verdad? Eso no existe. Hay muchos Lo que mitos. sí existe, sí, señor, demasiados mitos, muchos tabús con respecto a la insulina. Lo que sí existe y lo que sí está verificado y lo que sí está comprobado es que el tratamiento de la diabetes no puede ser solamente una pastillita. El tratamiento de la diabetes comienza por el paciente, comienza porque él entienda que tiene que cambiar sus hábitos de vida, porque lo que ha hecho hasta ahora es lo que lo trajo a ser diabético, ¿ok? No quiere decir que el 100% de los pacientes que tienen antecedentes familiares de diabetes van a ser diabéticos. Es una probabilidad. Lo que te hace convertir en diabético son tus malos hábitos alimenticios, tus malos hábitos en tu vida diaria, en tus actividades. El hecho sonará repetitivo, pero es que realmente lo hacemos. Nuestras actividades del día a día, a veces nuestro trabajo no nos permite tener actividad física, a veces ni siquiera tomamos agua, ¿verdad? Repetimos como loros que debemos tomar agua por lo menos 8 litros al día y cuando vienes a ver ni siquiera 2 vasos de agua pura te tomaste. ¿Sí? A veces yo les digo al paciente, no, usted debe tomar 8 litros de agua al día, 8 vasos de agua, perdón, al día.
Y el paciente me dice, no, si yo bebo agua, ¿qué agua toma? No, agüitas de hierba. No, 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 eso no es agua, señor. Agua es agua, H2O, agua pura, sin gas, ¿ok? Eso debe tomar el paciente. Puede tomar jugos, puede tomar otro tipo de líquidos, pero el agua no la sustituye nada, ¿sí? El sedentarismo, el hecho de que el paciente no haga ningún tipo de actividad física, pero ni siquiera camina, ¿de acuerdo? Estacionar el auto bien lejos en el estacionamiento para por lo menos caminar ese trecho, subir las escaleras en el lugar de trabajo. Y el 80% del éxito de un paciente, del tratamiento de un paciente diabético es la alimentación. Y el otro 20% es el medicamento. Así que si el paciente no se alimenta adecuadamente, no importa qué medicamento esté recibiendo, si fue el último que salió ayer, si fue la mejor insulina, si el paciente no se alimenta adecuadamente, realmente ese tratamiento va a fallar. Así que ahí, dime. No, yo a lo que voy yo, por ejemplo, de lo que es la diabetes, ya sabemos y hemos conocido un poco de lo que es el tratamiento. Pero, por ejemplo, hay muchas personas que son resistentes a la insulina y también tienen miedo a los fármacos que tienen que tomar ellos. ¿Cuál es el tratamiento? Sí, es que realmente la resistencia a la insulina, si todo depende de las patologías que conllevan al paciente a tener resistencia a la insulina. Si estamos hablando solamente de eso, el paciente no tiene problemas de colesterol ni de triglicéridos y es solamente resistencia a la insulina, entonces con un régimen alimenticio adecuado, con actividad física, debería ser suficiente. Muchas veces, si ya vemos que la insulina realmente está muy elevada, porque no se necesita ningún examen para eso, es simplemente con el examen físico uno sabe si el paciente tiene resistencia a la insulina o no, ¿ok? Pero si la insulina está muy elevada, probablemente vaya a requerir metformina, que todo el mundo le tiene pavor a la metformina, porque le dice que les da muchos síntomas abdominales, diarrea, vómitos, dolor abdominal, ¿cierto? Lo que pasa con la metformina no es que si es de buena calidad, si es de mala calidad, por supuesto que hay muchísimas en el mercado. Lo bueno es que en Clínica Med nosotros podemos orientarlo con respecto al tratamiento, pero de todo el arsenal terapéutico que nosotros podemos tener, la metformina es casi nuestro caballito de batalla, porque él tiene varios mecanismos de acción. El mecanismo de acción que más le molesta a los pacientes es que la metformina no permite absorber las grasas. Entonces, cuando el paciente hace trampa y cree que por tomarse la metformina se puede comer un completo o se puede comer una pizza, entonces la metformina lo delata y le va a dar diarrea, náuseas y vómitos. Y en lugar de dejar de comer esos alimentos, entonces dejan la metformina. Pero en realidad, la metformina está haciendo su trabajo. Exactamente. Carolina, tú también ahí vas escuchando y vas ahí a la par con la doctora cuando se enfrenta a estas distintas disciplinas que tiene la diabetes. ¿Qué alimentos se deben evitar cuando yo soy diabético? Ya, mira, es una pregunta que es muy buena porque en realidad cuando nosotros pensamos en intervenir a estas personas, como tú dijiste, es parte también de que la persona quiera hacerlo. O sea, eso es lo primero, que tenga la intención de hacerlo y que el cambio va a partir por ellos. Nosotros somos ayuda y somos una herramienta que ellos van a utilizar para mejorar. Pero no es... nosotros no podemos hacer todo el trabajo. Entonces, tener claro que lo que nosotros vayamos, los cambios que vayamos a hacer van a ser permanentes en el tiempo. Si nosotros le vamos a decir, nunca más vas a comer tal cosa, también se va a frustrar esa persona. O sea, si estaba acostumbrado a comer de una manera y nosotros vamos a empezar a prohibir alimentos, lo más probable es que se frustre. ¿Cuál es la estrategia en general? Es que nosotros tratamos de proporcionarle opciones. O sea, por ejemplo, si hay tal... Un ejemplo típico ya, el azúcar. Hay personas que se toman el café, el té con azúcar. Entonces nosotros sabemos que eso nos va a elevar la glicemia más rápido. Le presentamos opciones que tenemos desde el punto de vista de alimentación. Tales edulcorantes, hay edulcorantes que son un poquito mejores que otros. Ya, tenemos una opción.
Después, por ejemplo, bebidas azucaradas. No vamos a decir, no vas a tomar nunca más bebidas azucaradas, no, vamos a cambiarlo de vez en cuando, no sé, una vez a la semana va a salir, vas a tomar una bebida que sea sin azúcar. Ya, vamos logrando hacer otro cambio. O me gusta el pan, hay personas que dicen, no voy a dejar el pan, me gusta el pan, ya, ok, veamos entonces por qué podemos nosotros cambiar este alimento por un pan, por ejemplo, de granos enteros, o un pan integral que va a tener un índice glicémico más bajo, que nos va a favorecer en la saciedad también. Y de esa manera vamos tratando de no decir evitar alimentos, sino que mostrándoles opciones que son mejores. ¿Y por qué son mejores también? Porque nos van a ayudar, porque nos aportan otros nutrientes, porque nos van a servir también para otras patologías asociadas, porque esta persona que en este momento tiene diabetes también puede tener otras enfermedades. Y el hecho de tener diabetes nos aumenta mucho el riesgo cardiovascular. Entonces, podemos partir desde esa base, o sea, sabemos que vamos a tener un riesgo cardiovascular más elevado, entonces podemos presentarle opciones de alimentos que, aparte de tener índice glicémico bajo, por ejemplo, nos van a favorecer porque nos aportan, no sé, grasas buenas, no sé, grasas monoinsaturadas, y de esa manera podemos tener a la persona, al paciente como un aliado y que él también busque esta idea de mejorar en hartos ámbitos, no solamente pensar en qué voy a prohibir porque tiene diabetes, sino que qué es mejor opción para de esa forma ayudar a esta enfermedad y prevenir otras enfermedades asociadas también. ¿Cada cuánto debe comer un diabético, Carolina? Qué buena pregunta. Lo que pasa es que es una de las preguntas más importantes que nos hacen siempre los pacientes. O sea, la idea de que tengo que comer cada 2 horas o que no puedo tener ayuno. La verdad es que con los medicamentos que hay hoy en día, con el tipo de tratamiento, la cantidad de horas o de veces, perdón, que se come en el día depende mucho de la actividad que tenga la persona, porque como habíamos dicho, cada vez están personas más jóvenes, personas que están en un ambiente laboral, no sé, 30 y tantos años, entonces tampoco nosotros vamos a decirle, ya tienes que tomar desayuno a tal hora, no te puedes pasar, no, tratamos de adaptarnos a su estilo de vida, dependiendo del tipo de medicamento o de tratamiento con el que esté la persona, podemos ajustarnos a los horarios. No hay un horario establecido, o sea, nosotros siempre tratamos de que coman mínimo 3 veces en el día, pero con el objetivo de que en esos 3 horarios de comida podamos distribuir los carbohidratos que necesitan. Porque estos carbohidratos que dan tanto miedo, este azúcar que da tanto miedo, la necesitamos. Es la energía que nuestro cuerpo tiene para poder sobrevivir. Entonces, ¿tenemos que aportar carbohidratos? Sí. Los vamos a aportar en unos horarios que son más o menos distanciados para que no sean todos de una sola vez, ¿cierto? Que se pueda distribuir esa energía durante el día y aquellos carbohidratos, azúcares que son de mejor calidad. Así logramos que nos puedan aguantar, digamos, la energía para todo el día de la misma manera. ¿Ya? No hay un número establecido, depende del tratamiento, depende del horario de la persona, depende de si le da hambre o no le da hambre entre medio de las comidas, también es una herramienta para que no llegue con tanta hambre de repente al horario de alimentación siguiente que le corresponde. Por ejemplo, las frutas. Siempre el diabético tiene miedo un poco porque hay frutas que son más azucaradas, pero entiendo que también son azucaradas de forma natural. ¿Cuál es la recomendación ahí a la fruta? ¿Cuánto es lo que pueden comer? La verdad es que la recomendación es la misma que para las personas en general, o sea, son 5 al día, que son frutas y verduras, 3 porciones de fruta, 2 porciones de verdura en el día, ¿ya? Ahora, ¿qué hace la diferencia? La diferencia es que nosotros no juntamos todas las 3 frutas, por ejemplo, en el mismo horario, porque nos aporta demasiada azúcar en ese mismo horario y ahí sí nos va a subir la glicemia. ¿Ya? Distanciamos la fruta, por ejemplo, una fruta en la mañana, el desayuno, una fruta de postre, puede ser una fruta de colación en la tarde. ¿Qué tipo de fruta? No hay ninguna fruta que esté prohibida. Nosotros tenemos que tener súper claro que la variedad de la alimentación es muy importante, por lo tanto, distintas frutas, distintas verduras nos van a aportar distintos nutrientes. No es lo mismo la cantidad de azúcar que tiene una fruta a que yo esa misma azúcar se la agregue a una taza de té, por ejemplo, y me la sirva. Es distinto porque la fruta tiene fibra, tiene otros nutrientes, ¿cierto? También podemos mejorar
la calidad de esa fruta, ¿cómo? Comiendo siempre las frutas crudas, comiéndolas con cáscara, no sacándolas, no haciéndolas jugo, por ejemplo, que también la gente está acostumbrada como a incorporar frutas en jugo, y no es lo mismo que yo me coma una naranja, por ejemplo, la pelo, la mastico, a que me haga un jugo que ocupo 3 naranjas, ¿cierto? Y me lo tomo de una sola vez y ese azúcar se libera muy rápido. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Pueden comer fruta? Absolutamente. ¿Qué tipo de fruta? Todas las frutas. La cantidad también es importante, la porción. Entonces, nosotros trabajamos eso. No vamos a prohibir frutas, pero la porción de fruta de cada fruta es distinta. ¿Hay frutas que tienen un poco más de azúcar? Sí. Hay frutas que tienen más azúcar. Por lo tanto, la porción de esas es más pequeña. No se come, por ejemplo, en el mismo horario de otro alimento que tenga un carbohidrato de absorción más rápida. Se come distanciado, se come crudo, se comen con cáscara. Eso en general es la recomendación de la fruta. Evitar hacer jugo de fruta, evitar cocerla, si no están enfermos de la guatita, la fruta se tiene que comer cruda, se tiene que masticar, eso nos ayuda mucho. Y también nos ayuda a la saciedad. Ya. Que hay mucho mito con eso, pues. Porque la gente cuando está enferma de la guatita, no, tienes que comer fruta cocida. Vamos Claro, o bien, sea, ¿o no? es que si uno está enfermo de la guatita, claro, nos sirve la fruta cocida porque tiene menos fibra, que es lo que buscamos. Pero si nosotros tratamos y buscamos bajar el índice glicémico de un alimento, ahí no nos ayuda para nada. Tiene que ser crudita la fruta entera, con cáscara, masticarla, le digo yo, demorémonos en comer las frutas, si no, no es tan rápido. Y así también vamos a sentirnos mucho más satisfechos. Yo me como una manzana y uno queda bien con una manzana. Si yo esa manzana la meto en una máquina y le saco el jugo, me tomo así tanto de jugo, todo el azúcar y no siento nada satisfecho con eso. Claro, exactamente. Oye, estamos aprendiendo mucho. También invitarlos a todos ustedes a que revisen las redes sociales de Clínica Med. Ahí en sus redes sociales hay algunos consejos de lo que tiene que ver con la vida saludable cuando está acompañado de la diabetes. Doctora, existen 2 tipos de diabetes. Cuéntenos un poco a cómo diferenciamos estos 2 tipos de diabetes. Existen varios, no 2, nada más, pero los más importantes, sí, los más importantes es la tipo 1, que es la que conocemos como dependientes de insulina, pero es porque los niños, se diagnostica en los niños, cuando nacen, ¿ok? Ellos no tienen insulina, es ese tipo de diabetes autoinmune, ¿ok? Es genéticamente hablando, ¿de acuerdo? Y la tipo 2 es después en el adulto, entre comillas, porque ya la adultez está como retrocediendo un poco, en pacientes ya más jóvenes, entre 25 35 años, cada vez la vemos en pacientes más jóvenes, pero por el sobrepeso y la obesidad. ¿Okay? Y no son dependientes de insulina. Estos son los tipo 2 y ahí es donde nosotros comenzamos a medicarlos, pero con medicamentos orales. Perfecto. En el tipo 1 sí, es con insulina. Esa es la gran diferencia. Ya. Entonces, yo creo que aquí lo importante primero es dar el primer paso y visitar a los especialistas que se dedican a esto y no estar ahí automedicándose también, porque muchos buscan, no, si yo arreglo mi estilo de vida, no voy a poder eliminar la diabetes. Es una enfermedad que siempre va a estar presente una vez declarada, doctora. La diabetes sí. Por eso es importante consultar a tiempo. ¿Ok? La diabetes sí es una enfermedad crónica, es para el resto de su vida. Y no solamente la diabetes, sino todas las complicaciones que se traen con ella. ¿Cierto? Porque cuando el paciente por fin busca la ayuda, cuando entiende que de verdad sí es diabético y que no se curó, entonces ya nosotros llegamos tarde y ya el paciente tiene complicaciones instaladas. Y al tener ya las complicaciones, entonces ahí estamos poniendo parchecitos, pero ya la cosa ya pasó. O sea, la idea de poder prevenir o de poder llegar a tiempo en el estallido, en la tormenta metabólica en la que estamos, es cuando el paciente está luchando con el sobrepeso, tratando de perder peso y lo hace con dietas que no son adecuadas, con dietas de moda, de lo que escuchan, de lo que ven, pero no orientados por un especialista. Entonces, recuerden que la diabetes, la prediabetes, la resistencia a la insulina es un problema metabólico. No es nada más una cosa de perder peso y ya.
necesitan orientación, ¿de acuerdo? De cuál es la mejor dieta para ti, cuál es tu mejor régimen alimenticio para ti. Hay que individualizarlo entre cada paciente distinto, ¿verdad? Por lo que al paciente le gusta comer, por lo que puede comprar y por sus antecedentes familiares. Entonces es importante que el paciente, cuando tenga la necesidad de verdad comprometerse con su salud y que en verdad necesita perder peso por salud, no solamente por estética, entonces busque la ayuda en Clínica Med, en cualquier especialista, pero nosotros tenemos la oportunidad de que allí está el nutricionista, está el kinesiólogo, están los endocrinólogos, están los diabetólogos, ¿verdad? Podemos tomar las muestras, o sea, es todo un equipo multidisciplinario para ayudar al paciente, para que tome las mejores decisiones con respecto a su salud, no solamente ahora, sino en el futuro, y para que no se convierta en diabético, que es lo que todo el mundo le tiene pavor. Pero para que no llegue a eso, esas medidas las tiene que tomar a tiempo, porque una vez que ya ese proceso comience, ya no hay vuelta atrás. Así es. Bueno, importante toda esta información, así que yo los invito también y espero que ustedes también entreguen ese mensaje a toda la gente, aprovechar de invitarlos a visitarlos, a tomar las decisiones a tiempo para poder tener una mejor calidad de vida. Carolina, para ti como nutricionista también ese llamado a esos pacientes, aquellos que aún no se atreven, que están pendientes de los mitos, porque el otro se inyecta y le dijo que mejor ni piense en ir porque si no va a ser para toda su vida. Sí, la verdad es que el llamado es a intentar prevenir, ya no tener que llegar a la diabetes porque, como dijo la doctora, son años de evolución, o sea, no es una cosa que nos pase de un día para otro, hoy día me desperté y, oh, pasó esto, no, son años de evolución y nosotros podemos frenarlo hasta que estamos en la prediabetes, entonces, trabajar ahí es mucho mejor para evitar, digamos, todas estas complicaciones que cuando ya estamos en la enfermedad propia. Y bajar de peso también que es un tema súper en cuestión, que no tiene que ver con que me voy a ver mejor o no, tiene que ver con un tema de salud. O sea, hay porcentajes de baja de peso que van mejorando nuestro comportamiento metabólico. O sea, nosotros si bajamos un 5% del exceso de peso, tenemos ciertas mejorías que están súper claras. Entonces, no tiene que ver solo con que quiero bajar de peso, y también en la forma en que bajamos de peso, que eso lo dijo la doctora muy bien, porque claro, una cosa es bajar de peso haciendo actividad física, que quizás va a ser un camino mucho más largo, un camino más difícil, sacrificado, todo lo que quieran, pero es un camino que funciona, que es efectivo a largo plazo, versus hacer una dieta por, no sé, un reto de 15 días, de 20 días, que puede ser que baje de peso, pero vas a bajar masa muscular. Y al bajar masa muscular, nosotros disminuimos también la absorción de glucosa por la célula. Entonces, en vez de mejorar, vamos a empeorar la enfermedad. ¿Ya? La sarcopenia, que es tener poca masa muscular, también hace que uno sea más intolerante o más resistente a la insulina, porque tenemos menos donde ocupar esa glucosa que está en nuestro cuerpo. Entonces, comer bien es muy importante, pero hacer actividad física para mantener nuestra masa muscular, para utilizar de mejor forma la glucosa, también es súper trascendental. Y como el mensaje que quiero dejarle es prevenir, o sea, ir antes, ir cuando nosotros nos damos cuenta que estamos teniendo quizás un sobrepeso, que no está costando llegar a un peso saludable, que tenemos poca masa muscular, que queremos hacer actividad física, ir antes de que la enfermedad ya esté declarada. Ahora, si ya la enfermedad está declarada, también les podemos ayudar a mantenernos mucho más tiempo sanos, mucho más tiempo sin comorbilidades o sin todas estas otras cosas que conlleva la diabetes, porque en gente joven nos pasa que no se hacen exámenes, no van al médico y cuando ya llegan tienen todas estas enfermedades que antes se veían a los 50, a los 60 años, pero las vemos en personas de 30. Y 30 años de ahí para adelante lo que nos queda de vida, la calidad de vida no es la misma a que si yo me hubiese dado cuenta antes y hubiese prevenido todo. Exactamente. Eso. Muchas gracias, Carolina. Doctora, ¿algún mensaje? Yo sé que lo ha dicho todo, pero siempre es bueno reforzar algo más. Mira, yo me uno a Carolina. El mensaje más importante es prevenir. Si nosotros nos ponemos el parche antes, todo tiene solución. Así que los invito de verdad a que consulten a tiempo, a que no se automediquen, a que tengan una vida lo más saludable posible. En este caos que nosotros vivimos el día a día, beban agua,
caminen aunque sea, dejen el auto estacionado bien lejos para que tengan que caminar, aunque sea hasta la puerta, ¿sí? Esas son cosas, detalles que nosotros podemos hacer el día a día, pero esos detalles van sumando, van sumando. Y no inventemos, no hagamos dietas de moda, acudamos al nutricionista. Yo hago muy buena llave con Caro. Caro es excelente nutricionista, no es porque sea mi compañera de trabajo, pero en verdad lo es. Así que los invito para que tengamos una vida más saludable, no solamente para ahora, sino porque todos queremos una vejez sana. Todos queremos llegar a viejos y morirnos y que no darnos cuenta de nada, de qué fue lo que pasó. Para que eso suceda, tenemos que poner las cosas ahora, tenemos que hacer las cosas en este momento. Ya después es demasiado tarde. Así es. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Carolina. Gracias por Gracias a ti. entregarnos de su tiempo porque fue muy Gracias. valioso y yo sé que muchas personas que nos están viendo también van a revivir esta entrevista para también tomar conciencia y como dijo la doctora y como dijiste tú, Carolina, siempre consultar a tiempo. Muchas gracias. Que tengan lindo día. Gracias. Igualmente. Gracias, chao. Chao, chao. Chao. Bien, ahí estaban entonces las profesionales de Clínica Med que nos acompañan siempre, nos están entregando ese buen consejo y hoy hablamos de un tema que es la diabetes, una enfermedad que es crónica, como lo decía la doctora, y aquí el llamado es a eso, a tomar conciencia y a prevenir, a consultar a tiempo, así que tanto para los niños como los adultos mayores, tenemos que acudir a un especialista. ¿Y qué mejor que en las manos de estos profesionales de la salud como es en Clínica Med? Visiten sus redes sociales, búsquenlo como Clínica Med, M-E-T. Ya, para que ahí no se confundan, están acá en Talca, están en el edificio Plaza, así que ahí están, en el 4º piso, para que ustedes vayan y visiten Clínica Med y revisen sus redes sociales para que tengan y puedan aclarar todas sus consultas. Ahí en sus redes sociales están también toda esta información tan valiosa como es la prevención y como es también llevar esta enfermedad día a día. El centro de la noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.